Gracias a todos. Un poco este trabajo surge sobre Juan Carlos Cornejo Linares, el diputado del PJ salteño. Surge de alguna manera medio de casualidad. Estaba investigando sobre humor y discriminación en la etapa de Ilia y aparece un artículo en la revista Primera Plana que informaba sobre la presentación de una comisión de actividades antiargentinas propiciadas por el sionismo. Lo raro de esto, me resultó raro esa información, empecé un poco a ampliar el tema, publiqué una nota en Nuevación y bueno, Jacob leyó la nota, le pareció que era interesante hacer algunos aportes en relación a este tema, y solamente aportes porque en realidad el expositor anterior amplió bastante el tema, los dos ampliaron bastante el tema. Yo me voy a abocar puramente a algunas cuestiones puntuales para no hacerlo muy largo. Tengamos en cuenta que para finales de la década del 50 y principios de los años 60, Argentina vivió tensiones políticas y tensiones militares, ¿no? Y con una crisis económica profunda, no sé si como la que vivimos hoy, pero sí importantes. En ese contexto aparece obviamente a río revuelto, Tacuara, Guardia Nacional Restauradora, aparecen grupos nacionalistas que de alguna manera intentan hacer acciones contra opositores políticos, contra judíos, o sea, y de alguna manera lo que sucede es que eso se materializa en acciones directas como secuestros o atentados a instituciones judías. Paralelamente a estas acciones antisemitas, el diputado Juan Carlos Cornejo Linares, que sabemos que, bueno, que es un diputado salteño, sabemos que Salta es una provincia, una de las más conservadoras que tiene el país, se le ocurre de alguna manera presentar todo un informe de 60 páginas que tenía que ver con las actividades sionistas en la Argentina. Él se basaba en un antecedente que tiene que ver con el antecedente de la década del 40, cuando, liderada por Damonte Taborda, se presentó la Comisión de Actividades Antiargentinas, que investigaba las actividades del nazismo en el país, que es públicamente, digamos, conocido, o por lo menos para algunos. Entonces, con ese antecedente, él presenta de alguna manera este pedido de informes para que se investiguen las actividades sionistas. ¿Qué pasó? Para la mayoría de la bancada justicialista era un pedido bastante extraño, donde no le dieron demasiado lugar y lo único que tuvo fue un impacto periodístico y nada más. Ahora, la voz de Cornejo Linares, o sea, Cornejo Linares fue un portavoz básicamente de todos los sectores nacionalistas, pero principalmente de Hussein Triqui. O sea, él es un portavoz con llegada política al Congreso, que otros, digamos, personajes de esa época nacionalistas no lo tenían. Entonces, todo lo que aparece en ese informe de esa comisión pedida de actividades antiargentinas propiciadas por el sionismo se basa en algunos artículos de él, pero fundamentalmente en un libro que escribió Hussein Triqui, que fue citado anteriormente. En el libro que él presenta en el Congreso, y tengo que leerlo lamentablemente porque hay algunas cuestiones que no me voy a acordar de memoria como ayer, en lo que dice advertencia al lector, aparecen dos páginas que sostienen lo siguiente: que cuando presentó este proyecto se encontraba lejos de pensar en la existencia de la peligrosa conspiración sionista comunista. O sea, él cuando presenta esto estaba lejos de pensar que había una conspiración de ese tipo en Argentina. Y que de alguna manera el segundo punto de la advertencia al lector tiene que ver con que de alguna manera él es víctima de una confabulación de los medios de comunicación y principalmente nombra a la revista que su director y editor era Rogelio Frigerio, imagino que debe ser el abuelo del Frigerio actual, y de Guillermo Patricio Kelly, que en ese momento estaba de alguna manera propiciando actividades más prosionistas que antisemitas, porque Cornejo Linares como que lo critica bastante. El otro párrafo
expresa si no corresponde a la DAIA, para salvaguardar el prestigio de sus afiliados, exigir una exhaustiva investigación que pueda demostrar que es totalmente falso su estrecha vinculación con bandas guerrilleros castrocomunistas y trotskistas, ¿no? O sea, que tienden a destruir toda la cultura hispanoamericana. La DAIA, ante esa presentación que hace Cornejo Linares, dice: hemos tomado conocimiento de un proyecto presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el diputado Cornejo Linares, integrante del bloque que usted preside, o sea que usted preside al jefe del bloque de diputados que era del PJ, solicitando se investigue lo que él llama actividades antiargentinas del sionismo. Es lamentable constatar que la agresión nazi antijudía cuenta con un nuevo portavoz. Más adelante, en el mismo texto que presenta Linares, aparece una denuncia del brigadier Gilberto Oliva, que era de alguna manera colaborador de Linares y un profundo antisemita, que en una carta también dirigida a la DAIA dice lo siguiente: el sionismo sería el responsable de la actitud de la crisis económica, política, social y espiritual en que se debate la nación argentina. Conspicuos hombres del sionismo en funciones públicas habían cometido numerosas estafas y defraudaciones en perjuicios del patrimonio nacional. El sionismo, actuando en consonancia con la masonería y el comunismo ateo, trataría de desterrar la enseñanza de la religión católica en las escuelas argentinas. Y también acusa al presidente Frondizi de ser representante del sionismo en el país, obviamente porque Frondizi tenía funcionarios que venían de la colectividad judía, pero además se lo acusa de crear enfrentamientos entre las mismas Fuerzas Armadas. Asimismo, denunció en el texto, o por lo menos reproduce de alguna manera, expresiones del brigadier, otra vez Gilberto Oliva, quien sostuvo lo siguiente: hace muy poco tiempo se introdujo en el país un comando comunista israelí vinculado a los grupos sionistas locales con la misión de colaborar en la preparación psicológica de un plan insurreccional marxista en Argentina y Bolivia. Esta operación debe vincularse con el insistente rumor de que la Policía Federal Argentina, por su dirección o a través de su dirección de la Coordinación Federal, al proceder a revisar los efectos personales del militante comunista Raúl Alterman, recientemente asesinado, encontró documentación relacionada con los guerrilleros castrocomunistas. Inmediatamente después de esta declaración, al poco tiempo, fueron clausuradas varias entidades judías por tener la sospecha de que tenían dentro de su club o dentro de su institución actividad comunistas. Entre ellas aparecía la Federación de Sociedades de Residentes Israelitas en Argentina, el Teatro Popular Israelí, la Escuela Israelita Domingo Faustino Sarmiento y la Colonia de Vacaciones Summerland. En la presentación que hace Cornejo Linares de sus propios argumentos era que había que investigar, como recién se citó, a los campamentos de las juventudes sionistas locales, algo que también había denunciado Triqui como entrenamiento paramilitar sionista. Y acá hay una anécdota que cuenta Cornejo Linares, que es que en un campamento de chicos en Miramar iban vestidos, yo creo que eran del Hashomer Hatzair, con una bandera israelí, y cuando estaban caminando por las playas de Miramar, resulta de que reciben como una especie de ataque de grupos de Tacuara. Entonces, de alguna manera esto tuvo una reproducción en los medios de comunicación bastante importantes, pero lo que dice Cornejo Linares es que estaban vestidos de Boy Scouts, o sea que era imposible que dentro de los Boy Scouts haya gente de la colectividad judía. Y obviamente las asociaciones de Boy Scout en Argentina se despegan inmediatamente y lo que dicen es: no hay gente de la colectividad judía que sean Boy Scouts, deben ser de otra organización. En todo caso podían estar disfrazados de Boy Scout para por lo menos aparentar que no eran de la colectividad para no recibir agresiones. Lógicamente lo que hace Cornejo Linares también es atacar dentro de ese libro que él presenta como Comisión de Actividades Antiargentinas propiciadas por el sionismo, a los argentinos que van a hacer aliá y que hacen el servicio militar, porque él considera de alguna manera que la gente que va a hacer el servicio militar en Israel, lo que hacen es después, Israel mismo es exportar
a esos chicos que hacen toda esta preparación militar a otros países para generar caos y para generar convulsión social. En síntesis, hay un montón de datos más que los aburriría básicamente con 60 páginas de lo que decía Cornejo Linares, pero tiene que ver con un espíritu de la época donde se asociaba en muchos casos al sionismo con el comunismo, a veces con la gente asociada también al capitalismo, o sea, ida y vuelta que sucedió durante una etapa muy importante de la historia argentina. Muchas gracias.